Otra de las preguntas que nos ha llegado al buzón de la ciencia dice: ¿cómo afecta el coronavirus a las embarazadas? ¿Hay peligro de transmisión al feto? ¿Qué sabemos de esto, Carmen? Estos días mucho se está hablando sobre las poblaciones de riesgo en esta pandemia, pero poco se sabe acerca de las mujeres que están embarazadas. ¿Podrían ser estas un grupo de riesgo? ¿Podrían ser más susceptibles a la infección por COVID-19? Pues vamos a verlo. Hay varios estudios donde se postula que las mujeres embarazadas son más susceptibles a infecciones respiratorias. Durante el embarazo, digamos que se produce como un estado inmunitario único, pues el sistema inmunitario se enfrenta a grandes retos. Por un lado, debe mantener la tolerancia a los antígenos del feto, pero por otro, debe preservar la capacidad para protegerse de ciertas infecciones microbiológicas. Por tanto, este estado inmunológico se debe adaptar al crecimiento y desarrollo del feto. Primero debe adoptar un estado proinflamatorio en el primer trimestre, para así facilitar la implantación del embrión y la formación de la placenta. Después debe cambiarlo a un estado antiinflamatorio durante el segundo trimestre, para permitir el crecimiento del feto. Y finalmente tiene que volver a cambiarlo a un segundo estado proinflamatorio en el tercer trimestre para prepararse para el parto. Esto hace que algunas células del sistema inmunitario innato respondan fuertemente a infecciones, por ejemplo, infecciones virales, mientras que algunas respuestas de la inmunidad adaptativa están down reguladas. Esto significa que están disminuidas y por tanto la respuesta no va a ser igual que en el caso de que no estén embarazadas. Como ya hemos dicho antes, las embarazadas son más susceptibles a infecciones respiratorias. Esto también es debido a que durante el embarazo las vías respiratorias tienden a estar, digámoslo así, hinchadas debido a un alto nivel de estrógeno y de progesterona. Y por tanto hay una limitación en la expansión de los pulmones y esto les hace más susceptibles. O sea que aquí tenemos otra función más del estrógeno y la progesterona, de las hormonas, una vez más. Sí, otra vez nuestras amigas las hormonas vuelven a estar presentes. Una vez que ya hemos visto por qué las mujeres embarazadas son más susceptibles a infecciones respiratorias, como por ejemplo la COVID-19, vamos a ver ahora otros aspectos relacionados. Primero vamos a hacer un repaso de lo que ocurrió en las pandemias anteriores de coronavirus, tanto en la epidemia del SARS como en la epidemia del MERS. Durante la epidemia del SARS en 2003 se reportaron los casos de 12 mujeres embarazadas infectadas con este coronavirus. Y de estas 12 mujeres, 3 murieron, por lo que tienen una tasa de letalidad bastante alta. Los abortos espontáneos durante el primer trimestre del embarazo ocurrieron en 4 de las 7 mujeres que estaban embarazadas durante este trimestre. Y del resto de mujeres embarazadas, 2 de ellas dieron a luz a hijos que presentaron restricciones tanto en el crecimiento intrauterino como después. Y muchas de ellas dieron a luz antes de lo habitual, es decir, tuvieron bebés prematuros. Por otro lado, durante la pandemia del MERS en 2012 se reportaron los casos de 11 mujeres embarazadas que también estaban contagiadas por este virus. La información de la afectación que tuvo el MERS en estas mujeres es muy limitada, pero sí que se sabe que algunas de estas mujeres murieron, mientras que otras, la gran mayoría, necesitaron ventilación mecánica y otras se recuperaron. De entre todos los niños, 2 murieron antes del parto y 1 murió al poco de nacer, pero el resto nacieron perfectamente y no desarrollaron ningún problema. Algo importante que se remarca en estos estudios es que la sintomatología de las mujeres embarazadas fue la misma que la de las mujeres no embarazadas, es decir, parece ser que el embarazo no tuvo ningún efecto en los síntomas clínicos, pero aún así, las complicaciones que sufrieron estas mujeres durante el parto y el embarazo fueron mucho mayores que las mujeres que estaban embarazadas pero no estaban contagiadas por el virus. Las mujeres que estaban embarazadas y contagiadas estuvieron mucho más tiempo ingresadas, tenían más probabilidades de desarrollar fallo renal o dolencias como la sepsis y también fueron más susceptibles de requerir la entrada en la UCI. Entonces, una persona que está embarazada y una persona que no está embarazada, si contraen el coronavirus, van a tener los mismos síntomas, ¿no? O sea, a nivel pulmonar y etcétera, lo mismo. Pero luego las embarazadas tienen el extra de que sí que tienen complicaciones en el parto, que a lo mejor si no hubiesen pasado el coronavirus no tendrían. O sea, las complicaciones vienen en el parto, pero no por los síntomas del coronavirus en sí. Pero y además lo que has dicho también de complicaciones sistémicas más allá del transcurso del embarazo, sino también la sepsis que has mencionado o el fallo renal, que no están tan relacionados con el embarazo en sí, sino que son más sistémicas. Pero bueno, el embarazo Sí. es algo sistémico, ¿no? Entonces, pues también puede tener impacto pues, en los riñones o en otras áreas de tu cuerpo aparte del sistema reproductor solamente.
Sí, bueno, cuando te quedas embarazada, pues los cambios son en todo el cuerpo, no solo se ciñen a una zona. Otro dato relevante de las dos anteriores pandemias de coronavirus es que ningún recién nacido presentó el virus. Se recogieron muestras tanto de los bebés como del cordón umbilical como de las placentas y todas dieron negativo en la PCR. Esto significa que no existe una transmisión vertical del virus. Y bueno, vosotros diréis, ¿qué es la transmisión vertical? Pues consiste en la transmisión del virus de la madre al hijo, debido a que en algunos casos el virus puede atravesar la placenta y contagiar al feto. Esto pasa en algunos tipos de virus, como puede ser el virus del ébola o el virus del Zika, y también con otros patógenos, como por ejemplo la bacteria Listeria, algo que ya vivimos hace unos meses. Claro que uno de los grandes problemas del brote de listeriosis que hubo hace poco en España era este, que la transmisión podía hacerse desde la madre al feto y eso sí que acarreaba muchas complicaciones de incluso abortos. Un gran número de embarazadas que se intoxicaron por listeriosis acabaron perdiendo el bebé. Y claro, esto es porque la bacteria de la listeriosis, la Listeria monocitógenes, sí que tiene tropismo, que se dice, o sea, que es capaz de atravesar la placenta y llegar al niño. Y, por ejemplo, el virus del VIH, ¿no? El virus del SIDA, sí que tiene también una transmisión vertical y por eso es importante tener controlada la enfermedad en madres que tengan VIH, ¿no? Sí, el virus del VIH también se puede transmitir. Otro microorganismo que también atraviesa la placenta es el Toxoplasma gondii, que por eso a las mujeres embarazadas pues las recomiendan no comer alimentos crudos o no, si no viven con gatos, pues porque si vives con un gato se supone que ya lo has pasado y ya no hay riesgo, pero si no vives con gatos, pues evitar gatos y animales que te puedan transmitir este microorganismo, que es un parásito, ¿no? Sí, es un parásito de los gatos. Es un parásito parásito intestinal de gatos, pero que es transmisible a humanos. A los adultos no les pasa gran cosa, no tiene muchos síntomas, pero en niños recién nacidos o en niños que todavía no han nacido, pues es peligroso. Y pequeño inciso que poco estamos hablando, se han reportado ya 2 casos de personas que se han curado de SIDA en el mundo. Es por trasplante de células hematopoyéticas, amigas, que extraen células hematopoyéticas del paciente y las modifican genéticamente para que sean inmunes al virus del SIDA o de la inmunodeficiencia y te las vuelven a inyectar. Entonces tu sistema inmunitario, como ya estaba muy bajo en linfocitos CD4, se repobla con los nuevos que son inmunes al virus. Entonces el virus ya no tiene dónde esconderse. Pues bien, ningún coronavirus, ni el SARS ni el MERS, transmiten la enfermedad de la madre al feto, es decir, no hay transmisión vertical, que eso pues es algo positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de lo que está pasando durante esta pandemia? Bien, pues se están realizando varios estudios y los resultados son más o menos similares a los obtenidos durante las otras pandemias. Por ejemplo, en un estudio hecho en la provincia de Hubei, en China, durante los inicios de la pandemia, se relatan los casos de 38 mujeres embarazadas. Se reporta que no ha habido ninguna muerte entre ellas y que todas estas mujeres estaban en el tercer trimestre del embarazo. Sí es verdad que algunas de ellas han presentado algunas complicaciones durante el parto, debido a las condiciones clínicas preexistentes como la hipertensión o la preeclampsia. Sin embargo, todos los recién nacidos han sido negativos en el virus. En este estudio también se reporta que no hay diferencias significativas entre grupos de mujeres embarazadas con o sin el virus en la ocurrencia de otras dolencias como pueden ser la preeclampsia, la diabetes gestacional, la ruptura prematura de la placenta, el estrés fetal, los partos prematuros y bueno, otras complicaciones que pueden surgir durante el embarazo y el parto. Por tanto, podríamos decir que aunque sí que hay cierto riesgo para las mujeres embarazadas, no existe riesgo de transmisión del virus de la madre al feto. Pues entonces tú ya te quedas tranquila porque no hay transmisión del virus de la madre al feto. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pues recientemente se ha publicado un estudio donde se postula el caso de un niño recién nacido que dio positivo en el test de la PCR a las 36 horas de haber nacido. Si este bebé ha dado positivo a las 36 horas de nacer, no puede ser que se haya contagiado postparto y no durante la gestación. Sí, justo iba a contarlo, así que venga, vamos al lío. El 29 de marzo, una mujer de 41 años embarazada, de 33 semanas, ingresó en el hospital por insuficiencia respiratoria. Y un dato importante es que tanto su pareja como el resto de sus hijos también presentaban estos mismos síntomas. Entonces se les hizo la prueba de la PCR y todos fueron positivos para el virus.
La mujer fue intubada y sometida a ventilación mecánica y le hicieron una cesárea de emergencia debido a que su estado comprometía el estado del feto. El neonato fue aislado inmediatamente e intubado debido al gran nivel de sedación de la madre. A las 36 horas después del parto al niño se le hizo la prueba y el resultado fue positivo para la PCR y negativo para los anticuerpos frente al virus. Una cosa que remarcan en este estudio es que los científicos no creen posible que el niño se contagiara durante el parto. Debido a las condiciones de asepsia que tuvieron durante la realización de la cesárea, no ven posible que hubiera forma alguna de contagiarse. Entonces, lo achacan a una transmisión de la madre al feto. Podría ser, pero también podría ser que aunque ellos prácticamente aseguren con 100% de probabilidad que no se ha contagiado durante el parto, podría haberse contagiado también durante el parto. Entonces, pues después de que todos los artículos nieguen la transmisión de la madre al hijo, ahora llega un artículo que nos dice que podría ser posible. Entonces, pues tú ya no sabes qué pensar. Pero bueno, digamos que la conclusión de todo esto es que aún queda mucho por saber sobre este virus y su importancia en las mujeres embarazadas. Es necesaria una demostración más fiable de que puede haber una transmisión de la madre al hijo. Aunque hemos contado un caso en el que los autores no lo creen posible, yo, en mi opinión, pienso que este niño sí que podría haberse infectado durante la cesárea. Pero bueno, como ya he dicho, pues aún queda mucho por investigar y muchos estudios por hacer. Y puede ser que el día de mañana pues llegue otro estudio en el que se demuestre que sí que hay transmisión vertical. Por el momento no hay mucha evidencia, así que bueno, se abre un poco la veda de la especulación, pero en un principio no es una cosa muy evidente. Si no, todas las embarazadas hubiesen transmitido el virus a los niños. No sabemos muy bien, además, ese caso cómo fue. Claro, es que teniendo la prueba de que en otras pandemias de coronavirus que ya hemos dicho, sí que hubo mujeres embarazadas contagiadas, pero no hubo ninguna transmisión vertical y todos los niños fueron negativos para la PCR, pues es difícil, ¿no?, de pensar que podría ser al revés. Pero bueno, que todo está por demostrar. Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle a like y dejarnos un comentario con ideas o preguntas que os gustaría que os resolviéramos. Ya sabéis, este es el buzón de la ciencia, donde tú te quedas en casa, pero tus dudas no.